¿Por qué tardó 24 horas? Es cómplice. Mal padre. ¿Cuándo decidimos que el dolor ajeno tiene que verse como nosotros queremos? ¿O es sospechoso? ¿Qué tal, mis queridísimos muchachitos? La semana pasada hablamos de Carolina, de la manera tan violenta de su partida, de la frase que congela el tiempo. Tú eres mío. Hoy toca hablar del hombre que estaba en esa habitación, el que salió cargando a su bebé de 8 meses, el que escuchó los plomazos, el que se quedó de pie frente a su madre y frente al cuerpo de su esposa. Hoy toca hablar de Alejandro Sánchez y de cómo el Internet, en su infinita sabiduría, ya lo juzgó, lo sentenció y hasta lo colgó de la plaza pública, sin juicio, sin evidencias, sin ciencia. Solo con la misma herramienta de siempre. La narrativa. ¿De qué lo acusan en las redes? A ver, Cargo 1 tardó aproximadamente 24 horas en hacer la denuncia formal. Se rumora que en ese tiempo estuvo grabando videos, aparentemente para documentar la escena y deslindarse de responsabilidad. Cargo 2. Su reacción en el video les parece muy tibia para alguien que acaba de ver a su esposa siendo desvivida por su propia madre. Cargo 3. Y el que más está ardiendo en redes sociales. Presuntamente enchufó a su bebé de 8 meses a su propia madre mientras yacía en el piso sin vida. 3 cargos, 3 linchamientos. Vamos uno por uno, pero con la ciencia, con la ley y la cabeza, no con las tripas. Algunos dirán, si es que cualquier hombre normal hubiera llamado de inmediato a la policía. Si es que cualquier padre normal no le da a su bebé leche de una desvivida. Es que su reacción fue muy calmada, muchachito. Algo raro tiene. pero normal. Es una palabra pegrilosa cuando la usamos para juzgar a alguien que acaba de vivir lo que ninguno de nosotros, afortunadamente, hemos vivido. Y normal se vuelve una trampa mortal cuando lo que estamos midiendo es la reacción de un ser humano que fue criado por la misma depredadora que acaba de desvivir a su esposa. Vamos a la ciencia. Alejandro, ante el caos, ante el shock, ante una bebé de 8 meses chillando con hambre y sin su madre, presuntamente acercó a la bebé al seno de Carolina, de su madre, recién fallecida. Y las redes explotaron de indignación. ¡Qué macabro! ¡Qué perturbador! Prueba de que algo está mal en ese hombre. Pero vamos a la ciencia porque la ciencia, una vez más, le baja 2 rayitas a la indignación de Twitter. Mi prero. Es un rumor. No hay confirmación oficial. Hay que decirlo claro. Segundo, si ocurrió, la fisiología tiene algo que decir. La leche materna no desaparece de forma inmediata tras la muerte. El tejido mamario en las primeras horas post-mortem puede retener leche. Médicos forenses y personal de salud lo documentan. No es ciencia ficción. Tercero, y esto es lo más importante. Un hombre en estado de shock neurológico agudo con una bebé chillando de hambre, sin fórmula disponible o sin otra madre lactante a la mano en ese momento, ¿qué hace? Su cerebro no está procesando con lógica fría. Ese carnal no está echado en su sillón de Temu después de tragar dorilocos como algunos de ustedes, primaria trunca. Él está en modo de supervivencia primitiva, el instinto de alimentar a esa bebé, que es lo único que debe proteger en ese momento, puede traducirse en una decisión que, vista desde afuera, en un Starbucks en la Condechi, parece incomprensible, pero vista desde adentro, de un cerebro en colapso traumático, es lo único que tenía. El neurocientífico Antonio Damasio documentó extensamente cómo bajo estrés extremo, el cerebro prefrontal, el de la lógica y el juicio social, se desconecta y opera el sistema límbico, el más primitivo, el que solo sabe bebé, comer o bebé, muere. ¿Es perturbador? Sí. ¿Es evidencia de culpabilidad o de maldad?
La ciencia dice que no. Es evidencia de un cerebro humano haciendo lo que puede cuando ya no hay más. Veredicto científico perturbador para el observador externo. Clínicamente consciente con disociación traumática aguda y respuesta de supervivencia. ¿Qué hiciste, loca? Eso es lo que dijo a su madre y los premios Nobel de las redes sociales dicen: muy poco, muy calmado, sospechosazgo. Vamos otra vez a la neurociencia. Cuando un ser humano presencia un evento traumático extremo, violencia súbita, muerte de un ser querido, shock, el cerebro activa lo que se conoce como la respuesta del sistema nervioso autónomo. Específicamente, el eje hipotálamo-hipófisis adrenal inunda el cuerpo de cortisol y adrenalina. Pero aquí viene lo que la gente lamentablemente no sabe. Existen 3 respuestas posibles ante el trauma. No una, no 2, 3. Lucha, huida y congelamiento. El congelamiento, conocido en la literatura clínica como freeze response o tonic immobility, es la respuesta menos comprendida pero también la más juzgada socialmente. Es cuando el sistema nerviotorio, ante una amenaza que no puede procesar, literalmente se suspende. La persona habla despacio, reacciona con calma aparente, dice cosas que parecen insuficientes para la magnitud del momento, pero no porque no le importe, sino porque su cerebro está en modo de supervivencia disociativa. El psiquiatra Bessel van der Kolk, en su obra El cuerpo lleva la cuenta, documentó extensamente cómo los sobrevivientes de trauma a menudo son malinterpretados como fríos, indiferentes o cómplices, cuando en realidad están en un estado neurológico de colapso que no controlan. Alejandro salió de esa habitación con su bebé en brazos, le preguntó a su madre qué había hecho y se quedó de pie. Eso no es indiferencia, eso es un cerebro humano que llegó a su límite de procesamiento. Veredicto científico, su reacción es clínicamente consistente con la respuesta de congelamiento ante un trauma agudo. Y aquí llegamos al análisis que más me importa de este episodio, porque Alejandro no cayó, no llegó del cielo, no apareció de la nada. Alejandro fue criado por Erika María, y eso lo cambia todo. En episodios anteriores hemos hablado de la madre narcisista, la que ve al hijo como una extensión, como una posesión, como un trofeo. Ahora hablemos de lo que le pasa al hijo que crece dentro de esa dinámica. Los psicólogos Nina Brown y Christine Ann Lawson, especialistas en hijos de padres narcisistas, documentaron un perfil que se repite con una consistencia brutal. El hijo de una madre narcisista aprende desde muy temprana edad que sus emociones son pegrilosas, que expresar dolor, enojo, disconformidad tiene consecuencias, que la paz familiar depende de su capacidad de no hacer olas, de no hacerla de pedo, de no armar teatritos. Aprende a minimizar, a racionalizar, a buscar el lado razonable, incluso de lo irrazonable. Aprende que mamá, sin importar lo que haga o diga, siempre tiene una explicación y la razón, y que cuestionarla en público tiene un costo altísimo. ¿Saben cómo se llama el mecanismo de defensa que desarrollan estos hijos? Disonancia cognitiva crónica. La capacidad de sostener 2 verdades completamente contradictorias al mismo tiempo sin que el sistema colapse. Mi madre me quiere. Mi madre acaba de desvivir a mi esposa. Para un cerebro que no fue criado en ese entorno, esas 2 frases no pueden coexistir. Para Alejandro, llevan toda la vida coexistiendo. El psicólogo Patrick Carnes describió este fenómeno como trauma bonding, vínculo traumático, en el que la víctima desarrolla un apego profundo y casi irracional hacia quien le hace daño, precisamente porque ese vínculo es lo único que conoce como amor. ¿Tardó 24 horas en denunciar? Sí. ¿Eso es legalmente problemático? Vamos a verlo en un momento, pero
¿Es psicológicamente comprensible en alguien criado por ese tipo de figura materna? Absolutamente. No lo justifico ante la ley, pero lo explico ante la ciencia. Ahora, vamos al terreno legal porque aquí es donde la cosa se complica de verdad. En México, el Código Nacional de Procedimientos Penales, o CNPP, no establece un plazo específico obligatorio para que un particular denuncie un delito. La obligación de denunciar inmediatamente aplica principalmente a servidores públicos y personal de salud en ejercicio de sus funciones. Un ciudadano particular técnicamente no comete un delito por no denunciar de inmediato, a menos que su omisión configure alguno de estos tipos penales. 1. Encubrimiento. Artículo 400 del Código Penal Federal. Si Alejandro hubiera ayudado activamente a que su madre huyera, ocultando evidencia o proporcionando información falsa, podría encuadrar en encubrimiento. 2. Omisión de auxilio. Artículo 340 del CPF. Si Carolina aún estaba con vida y él no solicitó ayuda médica de inmediato, hay una figura de omisión de auxilio que podría aplicar. Pero seamos honestos, después de tantos plomazos, pues... 3. En la CDMX específicamente, el Código Penal para la Ciudad de México contempla en su artículo 198 la figura de encubrimiento por favorecimiento, que incluye no dar aviso a las autoridades cuando se tiene conocimiento de un delito grave. ¿Qué significa todo esto para Alejandro? Que las autoridades tienen razones legítimas para investigar. No porque sea culpable, sino porque su conducta en esas 24 horas entra en una área gris que la ley necesita revisar. Ahora, lo de los videos. Si los rumores son ciertos y Alejandro pasó parte de ese tiempo documentando la escena para deslindarse, eso paradójicamente podría ser una decisión inteligente desde la perspectiva de su defensa legal. Un abogado penalista podría argumentar que su cliente estaba preservando evidencia. ¿Es lo que hubiera hecho cualquiera de nosotros en ese momento? Probablemente no. ¿Es necesariamente señal de culpabilidad? Tampoco. Veredicto legal. Hay zona gris que la fiscalía debe investigar, pero zona gris no es condena. Y aquí llegamos al punto que cierra todo este ciclo. Últimamente, ¿se han dado cuenta de algo? Caso tras caso, nota tras nota, la narrativa mediática tiene una dirección predeterminada. Una mujer ataca a otra mujer. ¿Qué hizo el hombre para provocar eso? Una mujer abusa de un menor. ¿Dónde estaba el padre? Un hombre es víctima de violencia. No lo digo yo, Lo dicen los datos. El INEGI reporta que en México el 40% de las víctimas de violencia física en el hogar son hombres, pero representan menos del 5% de la cobertura mediática sobre violencia doméstica. Organizaciones como Save the Children y UNICEF han documentado abusos domésticos por mujeres contra menores que muy rara vez generan la misma indignación pública que cuando el agresor es un hombre. ¿Por qué? Porque la narrativa que nos vendieron, cuidadosamente construida, políticamente útil, dice que el abuso tiene género. Y esa narrativa es mentira. Es una mentira que le conviene a los políticos corruptos que ustedes dicen odiar, que nos quieren divididos a nosotros. Es una narrativa que le conviene a ciertos medios de comunicación que saben que la indignación vende. Y es una mentira que en casos como este convierte a un hombre que acaba de perder a su esposa a manos de su propia madre, quien lo malcrió, que estaba en shock, que cargaba a su bebé de 8 meses, ¡ay, qué imprudente chamaca! ¡Carajo! ¿Cómo se le ocurre berrear de hambre cuando su abuela acaba de desvivir a su madre? ¿Qué? ¿No puede aguantarse un ratito para que los expertos de todo en Twitter no se enfaden? Pues bueno, convirtieron a este machirul
pero tibio, en el villano de la historia. Y todo antes de tener un solo dato confirmado. Y si me apresuran, con la primaria trunca. Eso no es justicia. Eso es linchamiento con las pantallas de sus celulares. Hoy, la pregunta incómoda va a ser esta. ¿Cuántas veces has juzgado la reacción de alguien en crisis basándote en cómo tú crees que deberías reaccionar? ¿Cuántas veces has exigido que el dolor ajeno se vea y se sienta como tú lo esperas, como tu ego o tu supuesto intelecto lo necesita? ¿O lo vas a declarar sospechoso o culpable? Porque eso no es empatía, eso es proyección con disfraz de indignación. Hay un concepto en física que se llama el observador que altera el experimento. En mecánica cuántica, el simple acto de observar una partícula cambia su comportamiento. Las redes sociales hicieron eso con el dolor humano. Ya no dejamos que la gente procese su tragedia. La observamos, la juzgamos, la tuiteamos. Y si no se ven como esperamos, la destruimos. Yo soy ese muchachito y recuerden, el que exige que el dolor ajeno tenga la forma correcta, nunca ha conocido el dolor de verdad. Cámara.